gracioso, torpe, 100% genial y tierno. Esas son las características que definen a Scott Pilgrim, cuya película fue catalogada por muchos críticos como el equivalente millennial de Volver al Futuro. También ha sido de las pocas películas que han sabido traducir el lenguaje de los videojuegos al cine. Y a 10 años de su estreno, Scott Pilgrim vs. The World sigue ganando fans que nunca se cansan de las peripecias de este joven adulto inadaptado, con el que muchos nos llegamos a identificar. Hola, soy Julie de Atomo Network y antes de que empiece el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal, pues estás a punto de ver 107 datos que tienes que saber de Scott Pilgrim. ¡Comencemos! Scott Pilgrim vs. The World es una película de romance, comedia y acción que se estrenó en el 2010. La dirigió Edgar Wright, famoso también por haber dirigido El Despertar de los Muertos y Hot Fuzz, y fue protagonizada por Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Chris Evans, Anna Kendrick y Jason Schwartzman. La película está inspirada en la novela gráfica del mismo nombre que publicó 6 tomos Arnie Press entre 2004 y el 2010 y que escribió e ilustró el canadiense Brian Lee O'Malley. Poco después de que el primer volumen de Scott Pilgrim se publicara, la editorial Oni Press contactó al productor de las películas de Legalmente Rubia, Mark Platt, para proponerle que hiciera una adaptación cinematográfica de la novela gráfica. ¡Wow! El autor de los cómics no estuvo totalmente satisfecho con la adaptación, pues esperaba de antemano que fuera una película saturada de acción protagonizada por algunos actores que él odiaba. No obstante, necesitaba dinero, así que al final de cuentas no le importó mucho el resultado. ¡Eres un vendido, O'Malley! Universal obtuvo los derechos de la novela gráfica y fichó a Edgar Wright como el director. Él logró hacerse de una copia del primer volumen de Scott Pilgrim durante la gira de prensa de la película El Despertar de los Muertos. A Edgar Wright le encantó la historia y dio un rotundo sí cuando le ofrecieron dirigir ese proyecto. En el 2005, Edgar Wright le pidió a Michael Bacall que escribieran juntos el guión de la película. Tiempo después, Michael Bacall también haría los libretos de las películas Proyecto X, Comando Espacial y Comando Espacial 2. Para hacer la película, Wright se inspiró en la adaptación cinematográfica que hizo Mario Bava en 1968 del cómic Danger Diabolik, pues esa película era un despliegue de imaginación descarriada que no intentaba ser para nada realista. Wright también se refería a lo que pasa en su película como un realismo mágico, y en cierta forma esto es comparable a lo que pasa en los musicales, en donde los personajes empiezan a cantar de la nada. Aunque está basada en una novela gráfica, a la película de Scott Pilgrim se le suele encasillar en una cinta sobre videojuegos. Brian O'Malley explica que la estética como de videojuego que tiene tanto en los cómics como en la película es una representación de cómo Scott interpreta sus sentimientos y el mundo que lo rodea. La producción de Scott Pilgrim tomó su tiempo. Tan solo la selección del elenco y las primeras pruebas de cámara se hicieron en junio de 2008, 3 años después de que se empezó la fase de escritura del libreto. Posteriormente, no empezaron a filmar la película hasta el 2009. En total, la película tardó 6 años en producirse. Los productores incluso presionaban a Wright para que la sacara antes, pero él quiso filmar primero Hot Fuzz. Por culpa de esta película, Wright tuvo que posponer el trabajo de producción que estaba haciendo para Ant-Man y volvió a trabajar en ese proyecto hasta que la gira promocional de Scott Pilgrim terminó. Como la película se filmó cuando todavía no estaban preparados los últimos tomos del cómic de Scott Pilgrim, mucho del material y de los diálogos que se utilizaron en el corte final terminaron en la novela gráfica. Esto se debió principalmente a que O'Malley era uno de los asesores del libreto. Por eso es tan buena la película. Pese a todo, la película influyó mucho en el desarrollo del cómic. Por ejemplo, la escena final en donde Scott es atravesado por la katana de Gideon y termina en el suelo sobre un fondo negro con una leyenda que indica que está muerto, fue una
una idea de Wright, pero le gustó tanto a O'Malley que la produjo en el último tomo de su novela. Este dato me encanta. El elenco entrenó por 2 meses con el equipo de doblaje de riesgos de Jackie Chan para las secuencias de combate. Es decir, en mejores manos no podían estar. Sin embargo, el actor Michael Cera se quejó en una ocasión de recibir un golpe en la garganta durante el entrenamiento, causándole una sensación de asfixia, aunque luego admitió que ese golpe en realidad no le dolió. ¿Será verdad? ¿Le creemos? Y si bien una buena parte del elenco aprendía artes marciales, otra tuvo que aprender a golpear las cuerdas de un instrumento. Mark Webber, Alison Peel y Johnny Simmons tuvieron que aprender a tocar desde cero, pasando semanas ensayando como si fueran una banda. Curiosamente, Michael Cera es muy buen músico y tuvo que aparentar tocar mal el bajo para no destacar. Varias bandas de la vida real compusieron los temas de las bandas ficticias. Por ejemplo, las canciones de Sex Bomb las compuso Beck, las de Crash and the Boys las hizo Broken Social Scene, las de Clash at Demon Head las compuso Metric y las de los hermanos gemelos Saito son autoría de los Cornelius. Ahora entiendo por qué me encantan sus canciones. Sin embargo, también otros artistas colaboraron con la música adicional. Por ejemplo, la música del juego ficticio Ninja Revolution la compuso el productor de hip hop Dan the Automator. Como tributo a Beck por las grandes aportaciones para la película, se puede ver su aclamado álbum de 1996, Odelay, en la tienda de discos ficticia Sonic Boom. La líder de la banda Metric, Emily Haynes, también colabora con el colectivo de músicos canadienses conocidos como Broken Social Scene. Sus canciones sirvieron para formar parte de los himnos juveniles que escuchan Scott y Nice Child, su novia adolescente, cuando están juntos. También nos regalan unos sensacionales segundos de Trash Punk, pues esta banda compuso los temas de I'm So Sad, Very Very Sad y I Hate You Please Die, que son supuestamente interpretados por Crash and the Boys. Si sabes de instrumentos, seguramente te estás preguntando por el bajo que utiliza Scott Pilgrim, pues es un Rickenbacker modelo 4003. Este bajo puede costar alrededor de $2,159. Oh, por Dios, eso es demasiado dinero. Pero tranquilos que existen muchas imitaciones baratas en el mercado, por si te interesa. Pese a que la crítica alabó la película volviéndola una cinta de culto, en realidad no le fue nada bien en los cines, pues Scott Pilgrim costó cerca de $85 millones, que para hacer una superproducción es bastante barata, pero solamente logró recaudar $41 millones. Es muy poco. Originalmente, la película iba a finalizar con que Scott y Knife iban a terminar juntos, pero Wright, Bacall y hasta el propio O'Malley decidieron reescribir juntos el final de la película, pues consideraban que Scott debía quedarse con Ramona, ya que a final de cuentas había peleado por ella en toda la historia. Otro final alternativo que se les ocurrió fue el de insinuar que todo el ambiente que remite a los videojuegos no es más que una ilusión creada por el propio Scott para no hacerse responsable de los brutales asesinatos de los exnovios de Ramona. Confieso que por un momento pensé que eso iba a pasar, pero me alegró tanto que no lo hicieran. Wright confesó que iba a utilizar todo el metraje deshecho de la película para filmar un falso documental sobre un asesino serial de Toronto y sus nefastos crímenes dentro de la escena musical. También tenía planeado que durante la pelea final entre Scott y Gideon, que Gideon se transformara en un robot. Esta idea tuvo que ser desechada, pues al director le pareció demasiado inspirado en Transforme. A O'Malley tampoco le gustó la idea, ya que no tenía intención de incluir mechas en su cómic. Si eres un gamer, vas a amar los siguientes datos, y si no, no te preocupes, igual te van a encantar. Para conseguir la autorización de poder utilizar uno de los temas de Zelda en la película, el director tuvo que escribir personalmente una carta a Nintendo. La música de The Legend of Zelda suena un par de veces en toda la película, al principio y durante los sueños de los pasillos que tiene Scott, y en donde se le aparece Ramona. El tema que escuchamos en esa escena es el de la Fuente de las Hadas. El nombre de la banda The Clash at the Demon Head está sacado del título de un videojuego del mismo nombre que salió para la NES en 1989. El nombre original en japonés de este juego de plataformas y acción es Dengeki Big Bang y fue desarrollado por Big Tokai. También la banda de Crash and the Boys tiene un nombre sacado de un videojuego, Crash and the Boys Street Challenge. Salió para la NES en 1992 y fue desarrollada por Technos y era un juego de deportes de la famosa saga Kunio-kun, que en América se conoció como River City Ransom. En los cómics se menciona que Scott tocó con otras bandas durante la preparatoria, además de que tenía la mala costumbre de meter a la novia de turno dentro de ellas. Estas bandas tenían los nombres de
Sonic Knuckles y Kid Chameleon, que son dos juegos que aparecieron para la consola Sega Genesis. El antro que es propiedad de Gideon se llama Chaos Theater. Esta es una referencia a un lugar del mismo nombre que aparece en el juego de Super Nintendo Earthbound. El logo del sello discográfico de Gideon es una trifuerza, pero invertida. Bien, se acabó la zona de los gamers. Bueno, toda la película es gamer. El nombre del protagonista está sacada de una canción de la banda canadiense Plumtree. De hecho, en una parte de la película, Scott lleva puesta la camiseta del grupo Plumtree. La canción de Scott Pilgrim habla sobre una persona en la vida real, solo que este se llamaba Scott Ingram, que es el apellido que utilizó O'May para el tercer exnovio malvado de Ramona, Todd. Existen otras referencias a personalidades de la escena musical canadiense. Por ejemplo, el nombre del fan número de Sex Bob-omb es el joven Neil. Es una curiosa inversión del nombre del cantautor Neil Young. Asimismo, el nombre del guitarrista de Sex Bob-omb, Steven Steele, es exactamente igual al del integrante de la banda Crosby, Steele, Nash & Young. Curiosamente, existe una banda llamada Ramona Flowers, bautizada así en honor a la novia de Scott Pilgrim. O'May y su esposa, la ilustradora Hope Larson, hacen un cameo en la película durante la escena en el bar de Lee's Palace. La secuencia de introducción de la película antes de los créditos iniciales fue una secuencia de Quentin Tarantino. ¡Oh my God! A este se le ocurrió luego de ver el primer metraje como una forma de preparar al espectador para todo lo que viene. Y yo creo que lo logró. Otras personalidades del cine que tuvieron acceso a este primer metraje fueron los actores Jason Reitman y Kevin Smith, famosos por interpretar a la pareja de vagos de Jabe y Bob el Silencioso en varias películas. Si estás suscrito al canal de Atomic KO, tal vez no te sorprenda el dato que se avienta Scott sobre Pac-Man cuando intenta conversar por primera vez con Ramona Flowers y que termina en un desastre. En caso de que no lo recuerdes, el buen Scott menciona que originalmente Pac-Man se iba a llamar Puckman, no porque se pareciera a un puck de hockey, sino porque en japonés la palabra paku es la onomatopeya para mascar. Sin embargo, tuvieron que cambiarle el nombre debido a que el público americano podía sustituir una letra de la palabra puck para darle un significado soez. Muchas de las voces adicionales fueron hechas por el comediante Bill Hader, creo que se pronuncia así. Por ejemplo, las voces que se escuchan en el videojuego Ninja Revolution las hizo él. Los flashbacks animados que tiene Ramona están inspirados en las viñetas que dibujó Old Melly. Sin embargo, esta secuencia fue animada por Oscar Wright, el hermano del director. Gal Wright colaboró muy seguido con su hermano Oscar, pues este le ayudó a dibujar los storyboards de la película. Además, diseñó la tipografía de los títulos de la película El despertar de los muertos, Hot Fuzz y naturalmente Scott Pilgrim vs. The World. Por si fuera poco, también diseñó el logo pixelado de los estudios Universal. El director le ordenó a la actriz Brie Larson que durante todas sus escenas no parpadeara, pues quería imitar la estética de ojos grandes de las chicas que aparecen en los mangas japoneses. A mí me generó fue miedo. De hecho, la actriz Alison Peel solo parpadea en una sola ocasión en toda la película, aunque entrecierra los ojos en 3 ocasiones. Una de ellas es cuando presenta por primera vez la banda Sex Bob-omb. El número telefónico de Ramona es 212-664-7665. Este número también aparece en otras películas como Agentes del Destino. Definitivamente Tal vez. El número es propiedad de los estudios Universal y se creó con la intención de no utilizar los trillados números telefónicos falsos que empiezan con 3 5. Mae Whitman, que interpreta a la exnovia malvada Roxy Richter, ya había trabajado antes con Michael Cera en la serie de televisión Sacrificios de Familia. De hecho, Edgar Wright conoció a Michael Cera gracias a que vio su actuación en esa serie. Scott Pilgrim fue la primera película no británica de Edgar Wright. Aunque el director quiso que el elenco no tuviera ningún actor británico, tardó en darse cuenta que el actor Satya Baba, que hace de Matthew Patel, el primer exnovio malvado de Ramona, no es solo británico, sino que creció en un pueblo que está a 5 minutos de la casa donde vivía Edgar Wright. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Una parte del drama personal de Scott Pilgrim es que sale con una chica de ascendencia asiática que es menor de edad. Sin embargo, la actriz Ellen Wong, que interpreta a Knives Chow, es 3 años mayor que Michael Cera.
Se ve muy joven, que nos dé el secreto. Asimismo, Anna Kendrick, que interpreta a Stacy, la hermana menor de Scott, es en realidad un poco más grande que Michael Cera. Bueno, o ellas aparentan menos edad o él aparenta más edad. La actriz Ellen Wong, que debutó en la película de Scott Pilgrim, audicionó 3 veces para el papel de Knives Chow, pero no obtuvo el puesto hasta que el director se enteró que ella era cinta verde en taekwondo. Mínimo y le dio miedo. Johnny Simmons, el actor que interpreta al joven Neil, obtuvo el papel gracias a una conversación que tuvo con el director vía Facebook. Todos los exnovios malvados de Ramona hacen referencia al número que los identifica, siendo el más obvio Todd Ingram, que lleva una playera con el número 3. Sin embargo, para Gideon, el séptimo y último exnovio, este recurso rosa, pues Chaos Theater se encuentra en el 7º piso. Luego Scott es atacado por 7 guardias que le dan 700 golpes, que le dan 700 puntos cuando los golpea. Esto sin contar que la katana sube 7 veces las estadísticas de Gideon, que Scott recibe $7 billones cuando lo derrota y, para rematar, Gideon se traga su goma de mascar. ¿Y cuánto tiempo le toma supuestamente al cuerpo humano digerir el chicle? 7 años. También existen muchas letras X a lo largo de la película. Dentro de las más notables tenemos una X grande dibujada en medio de la nieve, y en una escena que sucede en un autobús, todas las luces que reflejan detrás de Ramona son unas X. Otras X se pueden notar en el vestuario. Por ejemplo, la hebilla del cinturón de Lucas Lee es una X y Scott Pilgrim tiene un parche con la letra X en su chaqueta. Como técnicamente Scott Pilgrim no es un exnovio de Ramona, a este personaje se le identifica con el número 0, por lo que no es casualidad que tome Coca 0 o Coca-Cola 0 o que aparezca con una playera que dice 0. ¿Recuerdan la escena donde Scott tira el paquete dando la espalda al cesto de basura? Pues chicos, eso no es CGI. Le tomó 33 tomas a Michael Cera hacer esa proeza. Cuando Wallace le dice a Lucas Lee que es un gran admirador suyo, este con mucha modestia le responde: ¿existe un motivo para que no lo seas? Este diálogo está sacado de la realidad, pues en una ocasión Edgar Wright le expresó su admiración al cantante de los Hypes y este le respondió de esa forma. Curiosamente, los dobles de Lucas Lee también son los dobles de Chris Evans en la vida real. Ay, por eso se parecían tanto. Todos los pósters de las películas de Lucas Lee son parodia de películas famosas como Rápidos y Furiosos y Misión Imposible. El actor Brandon Root, que interpreta a Todd Ingram, es muy bueno en los videojuegos, pues dice tener un muy buen nivel en Warcraft. Los policías veganos son los actores más viejos que aparecen en la película, pues tenían un poco más de 30 años cuando se filmó. Ay, no había notado eso. El personaje de Julie Powers, tocaya mía, que es interpretada por Aubrey Plaza, siente algo por Scott, pero lo demuestra de formas muy extrañas. Según afirma la actriz Mary Elizabeth Winstead, el secreto que esconde Ramona Flowers es que su hermano murió cuando era muy pequeña, y ese evento la dejó traumada. Por eso lleva las agujetas o cordones de las botas de su hermano atadas a su cuello. No obstante, O'Malley desmintió esto diciendo que no aparece en los cómics y por lo tanto no es canon. Tal vez notaste que el cabello de Ramona cambia de color varias veces a lo largo de la película, pero quizás no te diste cuenta que el color de su cabello siempre coincide con el color de la estrella que está en su bolso. La idea de la Liga de los Exnovios Malvados se le ocurrió a O'Malley cuando se enteró que todos los exnovios de su mujer se llamaban Matthew. Eso le hizo imaginarse que en algún momento tendría que pelear contra una liga de Matthews o algo por el estilo. Por alguna razón, los productores querían que la película se filmara en Nueva York, en lugar de Toronto, cosa a la que se negó rotundamente el director. Curiosamente, esto fue referenciado en la película, pues la pelea contra Lucas Lee se desarrolla en un set de filmación que pretende recrear una parte de Nueva York, cuando en realidad se encuentran en Toronto. La ciudad de Toronto es utilizada en filmaciones por lo general como escenario de un pueblo americano cualquiera. Ay, qué curioso. Como en el cómic salen muchas locaciones reales, el equipo decidió filmar varias escenas en esos lugares. Después del duelo de bajos entre Scott y Todd, Scott y sus amigos van a celebrar la victoria a una pizzería que está delante de una tienda llamada Honest Ed's. Este lugar existió en la vida real hasta el año 2016 y aparece en repetidas ocasiones en el cómic. La locación en donde están filmando la película de Lucas Lee es un castillo conocido como Casa Loma, una locación real de la ciudad de Toronto, que ha sido utilizada en infinidad de películas. El personaje de la hermana menor de Scott Pilgrim, Stacy, está basado en la hermana menor de Brian O'Malley, que también se llama Stacy. La luna en la película de Scott Pilgrim tiene un cráter de más.
Pues Todd se lo hizo para impresionar a Ramona. ¡Qué romántico! Para la escena del té, en donde Ramona suelta una lista larga de sabores, la actriz insistió en memorizarlos en lugar de leer una lista oculta, o que cada uno de los sabores estuviera de verdad en la alacena. Para la escena donde Scott muestra un dibujo de la forma del cabello de Ramona, se iba a utilizar uno de los dibujos de Old Molly, pero Edgar Wright consideró que sería más cómico si el protagonista mostraba un dibujo mal hecho, y le acertó en un 100%. Cuando Scott intenta intimar por primera vez con Ramona durante una fiesta, podemos observar un switch que está a 2 metros arriba del piso y casi pegado al techo. Esto no fue hecho a propósito, ya que la escena se filmó en una casa en Canadá y nadie del equipo supo para qué servía. Todas las palabras altisonantes de Julie Powers fueron censuradas. De hecho, es el único personaje que suelta groserías, salvo Envy, que lo hace en una ocasión ante Julie. Esta mala palabra que suelta Envy no iba a ser censurada, pero tuvieron que hacerlo para que la película no tuviera una clasificación no apta para menores de edad. Y por una palabra, pues realmente no justificaba. Los actores que interpretan a los gemelos Saito no sabían nada de inglés, por lo que el director se comunicaba con ellos por medio de gestos. Cuando los hermanos Saito invocan a los 2 dragones por medio de su tormenta, estos ponen sus respectivos potenciómetros en el nivel 11. Esto es una referencia a la película Spinal Tap, en donde aparecen unos amplificadores Marshall capaz de llegar al nivel 11 de volumen. Al principio de la película, los amplificadores de Sex Bob-omb son de una marca cualquiera, pero cuando tocan en el antro de Gideon, cambian a una marca muy decente. Cuando Julie menciona la lista de las chicas que le rompen el corazón a Scott, se nombran 2 que solo aparecen en los cómics, Holly y Lisa. Otro personaje que no aparece en la película es Joseph, quien termina siendo el novio de Steven Steele. Según O'Malley, el Steve que aparece en la película también es gay, pero no está listo para salir del closet. Kim Pines, la baterista de Sex Bob-omb, se sobresalta al enterarse que la baterista de Crush on the Boys también es una chica. Esto no tiene mucho sentido, pues todos los personajes que tocan la batería en la película son mujeres. Quizás se sorprendió fue más por su edad. El diseño de la vida extra de Scott Pilgrim y la pequeña animación que aparece al final de los créditos fue obra del animador Paul Robertson. Él diseñó el pixel art del juego que hizo Ubisoft de Scott Pilgrim y también colaboró en 2 episodios de la serie de Gravity Falls relacionados con videojuegos. Quizás no lo recuerden, pero en efecto, Ubisoft hizo un juego tipo Yo contra el barrio de Scott Pilgrim que salió a la venta en 2010. Tenía una estética más inspirada en los cómics que en la película y era muy divertido. El cantante y bajista de la banda Sloan fungió como asesor de la interpretación musical de la película. Eso quiere decir que le decía a los actores cómo debían aparentar correctamente que sabían tocar. La cantidad de dinero que ganó Scott cuando logró derrotar al primer exnovio malvado apenas si cubría la cuota de viaje en un tren suburbano del sistema de transporte público de la ciudad de Toronto. El tipo que le grita que Matthew Patel es un pirata no es otro que uno de los guionistas de la película, Michael Bacall. Mike llevó un testimonio fotográfico de la producción de la película desde el 2008 y cada foto que sacaba la subía a su blog. Yo quiero verlas. En los cómics, Ramona tiene un gato de nombre Gideon, que no aparece en la película. Sin embargo, un dibujo de este se encuentra en la taza de Scott. El logotipo de la marca de patinetas de Lucas Lee, que también lleva tatuada en el pecho, se parece bastante a la bandera de Toronto, solo que al revés. En la escena de la tienda de discos existe una sección de géneros llamado Sadcore, que está llena exclusivamente de discos de Radiohead. ¿Notaste que cuando los integrantes de Sex Bob-omb se dirigen a la fiesta de Julie, hay detrás de ellos una tienda que dice Flight Center? Curiosamente, la L del anuncio está intermitente, por lo que se puede leer la palabra fight. ¿Y qué es lo que abunda en esta película? ¡Peleas! 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 Cuando Knives Chow escucha por primera vez a Sex Bob-omb, el brillo de sus ojos tiene forma de estrella. Además de la música de Zelda, también se puede escuchar como ruido de fondo efectos de sonido de Sonic el Erizo, como el ruido cuando recoges un anillo o el que haces cuando llegas a la meta. Durante las batallas de las bandas, Scott lleva una camiseta con el logotipo del juego de Rock Band. El apodo de Gideon es G-Man, que es el nombre de uno de los personajes de Half-Life.
Recientemente, el equipo original de Scott Pilgrim leyó el libreto de la película durante una conferencia de Zoom. Esto con la intención de recaudar fondos para una beneficencia. La única que no pudo asistir fue Brie Larson, así que Anne Kendrick tuvo que decir sus diálogos en su lugar. La primera novela gráfica que publicó Brian O'Malley, que es inmediatamente anterior a Scott Pilgrim, fue Lost at Sea, en donde narra las peripecias de un grupo de adolescentes canadienses durante un viaje en carretera por los Estados Unidos. El nombre de la banda de Scott Pilgrim, Sex Bob-omb, es una combinación de los Sex Pistols con el nombre de uno de los enemigos recurrentes de Super Mario, los Bob-ombs. En el juego de Scott Pilgrim, dentro del público que aparece en la pelea final con Gideon, en el lado izquierdo, se puede ver a un personaje muy parecido a Billy Big Bang Bliss, el protagonista del juego de Clash at Diamond Head. Al final del cómic, Scott y Kim Pines fundan una banda llamada Sharon Hand. Esta es una referencia a un genial y poco conocido juego que desarrolló Natsume para la NES. Y con 107 puntos, hemos llegado al final. ¿Qué otro dato de Scott Pilgrim sabes? ¿Te gustó más el cómic, la película o el juego? ¿O los tres? ¿Quieres más top sobre películas live action? Háznoslo saber en la caja de comentarios. Y no olvides darle like, compartir con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Soy Julie de Atomo Network. ¡Ya, Hasta pronto.